Una varilla de dos porciones cilíndricas A, B y BC, ahí está mostrada en la figura, está restringida en ambos extremos, tanto en A como en C. La porción AB es de latón y me dan el E y el alfa de latón. Y la porción BC es de acero, me dan el E de acero y el alfa del acero. Si se sabe que la varilla está inicialmente sin esfuerzos, no hay cargas sobre la varilla, determine los esfuerzos normales inducidos en las porciones AB y BC por una elevación de temperatura de 90 grados Fahrenheit. Se eleva, o sea, la temperatura a la que estaba ahí, después se va a elevar en 90 grados. La deflexión correspondiente del punto B es donde están unidas las dos varillas. Bueno, recordemos unas cositas pequeñitas, unos conceptos sencillos. Que cuando se hace un cambio de temperatura sobre los materiales, se genera una deformación. Y la deformación debido al cambio de temperatura la calculamos como alfa, que normalmente lo vimos en física, es el coeficiente de dilatación lineal, alfa por delta de T, o sea, por el correspondiente cambio de temperatura. O sea, por ejemplo, en este problema no hay que saber cuánto fue la temperatura inicial, ¿cierto? Sino hay que saber es cuánta fue la variación de temperatura. Porque me dicen que a esa temperatura que estaba, pues que estaba ahí justo entre los puntos A y B, sin cargas. Y por alfa delta T por L, por la longitud de la varilla. Bueno, así se hallan los cambios de temperatura o la deformación debida al cambio de temperatura. Bueno, pero hay otra deformación que se conoce como la deformación unitaria. ¿Cuál es la diferencia entre esta deformación debida a la temperatura y esta deformación unitaria debida a la temperatura? Fíjense las unidades, miremoslo por las unidades. Esta deformación pues me va a dar en términos de distancia, de longitudes. Entonces me va a decir cuánto se alargó, cuánto se acortó, cuántos milímetros o cuántas décimas de milímetro se alargó o se acortó debido al cambio de temperatura. Y la otra deformación, la deformación unitaria, es un valor que me dice en cuántos milímetros se acorta por cada milímetro de barra. Entonces, por ejemplo, si aquí el valor de la deformación unitaria me da 50 milímetros sobre milímetro, quiere decir que, este valor es pequeñito. Esto es, por ejemplo, 0,05 milímetros. Quiere decir que va a cambiar su longitud en 0,005 milímetros por cada milímetro de longitud del elemento. En cambio, la otra me dice sencillamente cuánto se alargó. Obviamente va a depender de la longitud. ¿Listo? Digamos que esta es la general y este es un caso específico. ¿Listo? Bueno, y de acá pues se puede establecer una relación, ¿no? Porque yo puedo despejar de acá delta T. De esta puedo despejar este cambio que sería igual a la deformación unitaria por la longitud. Y como aquí ya está delta T arriba, ¿cierto? Entonces yo puedo establecer una ecuación al hacer la igualación. Y al hacer la igualación que obtengo, que esto debe ser igual a alfa por delta de T por L, ¿cierto? Pero como L estamos hablando de la misma longitud, entonces yo puedo establecer aquí esta relación, que la deformación unitaria es simplemente el coeficiente por el cambio de temperatura. Esto cuando tenemos el valor de deformación unitaria, o cuando yo quiero saber cuánto es el valor de deformación unitaria. Bueno, entonces esa última ecuación es cómo encontrar la deformación unitaria a partir del coeficiente y del cambio de temperatura. Bueno, pero ahora nos vamos para nuestro problema. Entonces, en nuestro problema vamos a aplicar lo siguiente. El concepto de que cuando yo a un elemento lo someto a un cambio de temperatura, va a haber una variación en su longitud, ¿cierto? Y esto se presenta en muchas situaciones. La más común es la carrilera del tren, ¿sí o no? Entonces en la carrilera del tren siempre dejan un espacio entre los dos rieles.
debido a que la variación de temperatura en el día y en la noche es siempre grandecita. Y como la longitud de cada riel es bastante grande, ese cambio llega a ser de muchos milímetros. ¿Qué pasa si uno no deja ese espacio para que haya ese corrimiento? Se deforma la carrilera y entonces hay partes donde usted ve una carrilera del tren, ¿cierto?, toda curvada, porque pasó eso, no logró la dilatación, no logró el corrimiento, entonces ¿qué pasó? Se deformó interiormente. Entonces hay que prever eso y para eso se maneja este tema. Sí, correcto, los puentes vehiculares también se deja ya una luz para esa dilatación térmica. Más que con el movimiento de los carros, se produce también un aumento de temperatura, ¿no?, con la fricción. Bueno, pero vamos a nuestro problema. Entonces tenemos esa situación. Empecemos. Vamos a trabajar un concepto. Bueno, es el método de superposición. Entonces miren acá. Como este elemento o estos dos elementos están justo a ras acá, cuando yo aplique una carga y produzca deformaciones, o cuando yo eleve la temperatura y se produzcan deformaciones, se me van a generar unas reacciones aquí tanto en C, se me va a generar una reacción en C y se me va a generar una reacción en A. Por ejemplo, con un aumento de temperatura se me generan esas dos reacciones. Si yo planteo matemáticamente las ecuaciones correspondientes a eso, ¿qué me quedará? Que la reacción en C, ¿cierto?, menos la reacción en A debe ser igual a 0. Y de acá yo concluyo simplemente que la reacción en C es lo mismo que la reacción en A. Pero fíjese, ¿usted conoce la reacción en C? No. ¿Conoce la reacción en A? No. Sabe que son iguales, pero no las conoce. Bueno, entonces normalmente en los problemas, en este tipo de problemas, como son iguales, ya determinamos que son iguales, entonces la voy a llamar sencillamente P, para hacerlo más fácil. Entonces aquí vamos a llamar a esta reacción, por ser iguales, las vamos a llamar P. ¿Qué me generan sobre el elemento? Así como están aplicadas. Compresión, me generarían compresión. ¿Listo? Pero estas reacciones se dan cuando se da un cambio de temperatura, porque me dicen que inicialmente eso está ahí sin esfuerzo. Entonces ya cuando hay un cambio de temperatura, eso se dilata, se expande, eso trata de alargarse, pero como no tiene para dónde, entonces lo que se genera son unos esfuerzos internos. Que si estoy en el límite elástico, o sea, si no supero ese valor de esfuerzo en el límite elástico, inmediatamente descienda la temperatura, pues no va a pasar nada, no se va a deformar el material. Pero que si traspaso ese límite elástico, los esfuerzos, entonces se me van a deformar las varillitas, las voy a ver por allá, curvas. ¿Listo? Bueno, y el método de superposición consiste en que yo quito una de las restricciones. Voy a quitar este C. Voy a hacer de cuenta que no existe. Entonces, si no existe, cuando yo haga el cambio de temperatura, esto va a tener la oportunidad de alargarse. Pero esa no era mi situación inicial, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que yo voy a calcular un alargamiento debido al cambio de temperatura. ¿Cuánto? Si yo quitara esa restricción en C, ¿cuánto se alargaría eso? Y entonces obtengo un valor. Y luego, entonces vuelvo a colocar la carga. Y yo digo después, si aplicar esta carga, ¿cuánta sería la deformación al aplicar esa carga? Entonces voy a calcular una deformación debida a la carga. Ahora, cuando yo sume la deformación debida a la carga más la deformación debida a la temperatura, esto me tiene que dar 0. Porque la deformación debida a la carga, fíjese que empuja hacia arriba, y la deformación debido a la temperatura empuja hacia abajo. Y fíjese que el punto C no puede moverse ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la suma de las dos deformaciones tiene que dar 0. Ese se llama el método de superposición. Pero ojo con una cosa. El hecho de que la suma de las deformaciones de 0 no quiere decir que internamente los puntos no se desplacen. Entonces, por ejemplo, el punto B usted lo ve en esa posición. Pero el punto B puede sufrir un corrimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de estos valores. Sin embargo, los extremos A y C no van a tener corrimiento.
pero internamente todos los otros puntos pueden tener corrimiento, más cuando son de diferente material. Bueno, entonces el primer paso es que quitamos esta restricción en C, la quitamos de ahí. Entonces si yo la quito, hago el diagrama de cuerpo libre y me quedaría la barra así expuesta al aire, ¿cierto? Al hacer un cambio de temperatura, pues este extremo está inicialmente ahí en esa posición, pero cuando yo genere cambios de temperatura acá, un aumento en la temperatura, esto se me va a expandir y esta posición de este punto C ya no va a estar ahí, sino va a estar acá, y entonces vamos a obtener una deformación o un alargamiento del punto C. ¿De cuánto es ese alargamiento? Pues ese alargamiento, debido al cambio de temperatura del punto C, va a ser el alargamiento en la barra de latón, la de arriba es la de latón, ¿cierto? Más el alargamiento que sufra la barra de acero. O sea, estoy diciendo, esta barra va a sufrir un alargamiento, digamos así, ahí lo mostramos en la figura, y esta barra va a sufrir otro alargamiento al quitar el punto C, y el alargamiento total va a ser esta porción, la suma de las dos, ¿cierto? Esa porción más el alargamiento que haya sufrido esta otra porción, ¿no? Que puede ser este. Y entonces cuando yo sume estos dos me da el alargamiento total, y eso es lo que estoy diciendo acá. El alargamiento total es lo que se alargó la barra de latón más lo que se alargó la barra de acero. ¿Listo? Bueno, debido al cambio de temperatura, aquí es L, ¿no? Latón. Y entonces ahora lo calculamos. El alargamiento por temperatura es igual. Entonces aplicamos la ecuación. Entonces nuestra ecuación nos dice que si va a calcular el alargamiento debido a temperatura es el coeficiente. ¿Cuánto vale el coeficiente del latón? 1,5. 15 por 10 a la 6. Listo, está en PSI, no hay problema. 15 por 10 a la 6. Por la variación de temperatura. ¿Cuánto fue la variación de temperatura? 90 grados. Bueno, las unidades de este atrás. Las unidades de este son PSI. Entonces son libras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Bueno, la deformación debido a la temperatura, entonces la calculamos como el alfa del material por el cambio de temperatura por la longitud del material. El alfa de nuestro primer material, de latón, entonces es 11,6 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y dice que sobre grado Fahrenheit, ¿no? Sobre grados Fahrenheit. Listo, por el delta de T, ¿cuánto fue el cambio de temperatura? 90 grados Fahrenheit, y esto por la longitud. Entonces, ¿cuánto es la longitud de la barra de latón? Por 30 pulgadas, que es la longitud de la barra de latón. Listo, al hacer la operación, obviamente miren las unidades y en qué me va a quedar esa deformación. Listo, ese alargamiento, y ese alargamiento, ¿no? Porque se aumentó la temperatura, entonces se expande. Entonces, ¿cuánto nos da en la calculadora? Bueno, esta primera parte nos da 31,32 por 10 a la menos 3. Pero a esto debo sumarle el alargamiento sobre la barra de acero, ¿cierto? Debido al cambio de temperatura. Entonces, para eso volvemos a aplicar la ecuación. Pero tomamos el alfa del acero, que ahí está. En el problema nos dicen que es 6,5 por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit, ¿cierto? Por el cambio de temperatura, que fueron los 90 grados Fahrenheit, y por la longitud de la barra de acero, que son las 40 pulgadas. Nuevamente cancelamos y resultamos con las mismas unidades, ¿cierto? Pulgadas. Bueno, este valor de abajo nos dio 23,4 por 10 a la menos 3. Bueno, en ambos lados son pulgadas, ¿no? Porque si voy a sumar, entonces ahora sí, el alargamiento debido a la temperatura, pues ahí está, la suma de los dos valores, ¿no? Lo que tenemos aquí montado en la ecuación, sumo los dos valores. Y entonces la suma de esos dos valores me da... ¿cuánto nos da? 0,054 pulgadas,
¿cierto? O sea, 54 milésimas de pulgada. ¿Sí? Verificamos con sus calculadoras. Eso es el alargamiento porque la temperatura creció. Entonces esto se me expande. Entonces en eso o en esa longitud debería aumentar o debería bajar, ¿cierto? Si yo quitara la restricción en C, eso bajaría. Debido a la temperatura, se correría esa distancia hacia abajo. Pero ahora vamos a ver el alargamiento debido a la carga P. Bueno, y debido a la carga P, entonces vamos a tener la siguiente situación. Bueno, esta sería la situación, ¿cierto? Entonces, como se me genera aquí una reacción cuando está el soporte acá en C, todo esto trata de alargarse pero no puede, se generan aquí unas reacciones de carga. Esas reacciones de carga contraerían mi elemento, ¿no? Porque fíjese cómo están las cargas, generarían una contracción sobre el elemento. ¿Cuánto sería la contracción debido a la carga P? Entonces, como acá tengo dos secciones, ¿cierto? Diferentes, recuerde que el alargamiento debido a carga depende del área de la sección. Entonces, el alargamiento debido a la carga P, o bueno, en este caso la contracción, recuerden que es P, bueno, aquí decimos que es la sumatoria, ¿no? De P por L sobre A por E. Bueno, y esto en cada sección, ¿cierto? Entonces decíamos, como son dos materiales diferentes, este material es diferente de este, y además dos áreas diferentes, dos longitudes diferentes, entonces para sacar el alargamiento debido a la carga, lo que voy a hacer es lo mismo que hice atrás, sumar el alargamiento, o bueno, en este caso la contracción, que se me produciría en cada sección debido a la carga. Entonces vamos con la primera sección. Pero para eso recuerden que debo hacer diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces miremos la sección en cómo están definidas. A, B, C. Entonces aquí tenemos A, B, C. Entonces tengo tres secciones. Bueno, tengo tres letricas, dos secciones, ¿no? Entonces voy a tomar acá, voy a hacer un corte entre B y C. Cuando yo hago el corte entre B y C, fijémonos, aprovechemos esta figura acá, me queda únicamente la carga P, ¿cierto? Más la reacción interna P'. ¿Y cuánto vale P'? Bueno, perdón, aquí recuerde que P, la reacción interna siempre la dibujo saliendo, ¿no? P'. Listo, ¿cuánto vale P'? P' vale menos P. Claro, porque ahí ¿qué va a pasar? Se va a contraer debido a esa carga, por eso me está dando negativa. Entonces voy a decir aquí que esto será menos P por la longitud de esa sección. Entonces, ¿cuánto es? 40 pulgadas. P por L, 40 pulgadas, sobre el área en esa sección. Como es una varilla y me están dando el diámetro, entonces será pi cuartos de ese diámetro, que son 2 pulgadas, diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, 4 pulgadas cuadradas. Pi cuartos diámetro al cuadrado. Por L, ¿no? Entonces L, abajo, ¿qué material es? Latón. No, abajo es el acero. Y el E del acero es 6, mentiras, 29 por 10 a la 6 PSI. 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Listo. Y esta es la deformación debida a la carga P en la sección del acero, más, entonces voy ahora a calcular la deformación en la otra sección. Entonces recuerden, vamos a reparar acá, vamos a dejar como estaba, ¿cierto? Y ahora hago el corte en esta sección. Entonces al hacer el corte en esa sección, ¿qué me da a resultar? Entonces yo quito y voy a trabajar esta parte, ¿listo? Hacer el corte ahí. Entonces voy a trabajar con esa parte. Exhibo la carga interna, P'. Y a nivel de fuerzas, ¿qué me va a resultar? ¿Qué relación me va a dar? Fíjense que solo tengo dos, P' y P. ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente, nuevamente, P' es igual a menos P, ¿cierto? Porque van en la misma dirección, mire. Luego, entonces aquí, ¿cuánto vale la deformación en esa sección? Entonces la carga, entonces la voy a sumar, menos la carga
por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 30 pulgadas sobre el área en esa sección. Estamos en la sección AB. ¿Cuánto es el área? El diámetro son 3 pulgadas, entonces serán pi cuartos de diámetro al cuadrado, o sea 9 pulgadas cuadradas, por LE. LE de ¿cuál barra? De la de latón, ¿cierto? Que son 15 por 10 a la 6 PSI. Entonces acá por 15 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, ahora fíjense en una cosa. Este más por menos, ¿cuánto me va a dar? Menos. Finalmente, si estoy comprimiendo ambas barras, pues lo que voy a hacer es que la deformación va a ser contraria, ¿no? O sea, esa deformación es de contracción, se me va a contraer. Y entonces la contracción debido a la carga P, si ustedes hacen el resultado en las calculadoras, obviamente hacen esta operación y les dará numeritos, ¿cierto? Y esos numeritos van junto con P. Entonces, ¿cuánto nos dio esta primera? Nos dio, bueno, y nos da estos resultados: menos 0,44 la primera por 10 a la menos 6P, menos 0,28 por 10 a la menos 6P. Bueno, les da a mis estudiantes. Listo. Y entonces la deformación o la contracción debida a la carga P es menos 0,72 por 10 a la menos 6 P, ¿cierto? Por P, depende del valor de la carga. Bueno, y ahí ya la tenemos. Ahora, ¿qué dijimos? Que en el método de superposición, ¿cuánto es la deformación total? Entonces la deformación total es 0. ¿Por qué? Porque mis dos barras están confinadas entre A y C. Confinadas quiere decir que de ahí no pueden moverse para ningún lado. ¿Y cómo voy a encontrar la deformación total? Pues como la deformación debida a la temperatura más la deformación debida a la carga. Y cuando sume esas dos me tiene que dar 0. ¿Listo? Y entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a sumarlas. ¿Cuánto me dio la deformación debida a la temperatura? Entonces aquí arriba la tenemos: 0,054 pulgadas. 0,054 pulgadas. Más la deformación debida a la carga que nos dio menos 0,72 por 10 a la menos 6 por P, y eso igual a 0. Y fíjese que me queda una ecuación, ¿cierto? ¿Cuántas incógnitas? Una sola, que es la carga P. Entonces despejo de ahí la carga P, y ahí encuentro que la carga P vale, bueno, nos da 75 kips y nos da positivo. Y da positivo es porque yo paso todo este término al otro lado. Estaba negativo acá, pasa todo positivo, y el 0,72 por 10 a la menos 6 que va a quedar multiplicando a la P, usted lo devuelve a dividir, entonces le va a quedar 0,054 pulgadas dividido entre 0,072 por 10 a la 6, y eso le da los 75 y da positivo. Y entonces ya encontramos la reacción. Listo, como ya encontramos la reacción, ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta dice: los esfuerzos normales inducidos en la porción AB y en la porción BC. Esfuerzos normales. Entonces, ojo, ¿cómo calculamos los esfuerzos normales? Carga sobre área. ¿Listo? Y entonces, el esfuerzo normal, la carga. Entonces empecemos en la sección AB. ¿Cuánto es la carga en la sección AB? Entonces, si hiciéramos el corte, o ya lo teníamos acá, ¿no? Ya por acá lo teníamos, acá está. Dimos que esta ecuación me servía para las dos secciones, ¿cierto? Que la carga interna tenía el valor de menos P. ¿Listo? Luego, el esfuerzo normal en la sección AB será la carga interna, que es menos P, sobre el área. Entonces coloquémoslo acá. La carga, que son 75 kips. Sobre el área. ¿Cuánto es el área en la sección AB? Ah, bueno, por aquí ya la teníamos, ¿no? Pi cuartos de 9 pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Porque era 3 el diámetro, al cuadrado son 9 pulgadas cuadradas. Y esto nos da, bueno, le da a mis estudiantes 10,61
son kilo PSI, pero los kilo PSI se escriben KSI. Lo mismo las kilolibras se escriben kips, ¿no? Entonces aquí donde eran kilolibras colocamos kips. Bueno, pero fíjense, como estamos con la carga P, recuerde que acá dijimos que internamente P' era igual a menos P. O sea que esta es menos P, esto es menos. ¿Qué quiere decir? Que ese esfuerzo es de compresión. Recuerde que el signo negativo dentro del esfuerzo me indica que esa barra está en compresión. Claro, si yo aumento la temperatura, como mis dos barras no pueden alargarse, entonces se me van a generar esfuerzos internos ¿de qué? De compresión. Entonces por eso me da negativo. Bueno, y el esfuerzo en la sección BC, ¿no? Entonces será lo mismo, la carga. Que la carga, recuerden que es menos P porque esta ecuación, les repito, esta ecuación funciona para los dos segmentos. Entonces la carga menos P sobre el área. Bueno, pero el área sí cambia ya, ¿cierto? Entonces menos, ¿cuánto vale la carga? Menos 75 kips, ¿cierto? Sobre el área que son pi cuartos. Como allá son 2 pulgadas, entonces será 2 al cuadrado, 4 pulgadas cuadradas, ¿no? Bueno, y esto le da a mis estudiantes 23,87 y nuevamente estos son KSI y nuevamente el negativo que está en compresión. Estamos trabajando en compresión. Listo, y ya tenemos resuelta la parte A del problema, que son los esfuerzos normales inducidos debido al cambio de temperatura. Ahora vamos con la pregunta B. La pregunta B me dicen la deflexión del punto B. Entonces recordemos que el punto A y el punto C no sufren deflexión, no pueden correr porque están ahí restringidos de no moverse. Pero el punto B sí puede tener movimiento. Y va a tener un movimiento debido a la temperatura y va a tener un movimiento debido a la carga. Entonces nos toca mirar cuál es más grande y hacia dónde se desplaza. Entonces los vamos a calcular. Bueno, entonces la deflexión del punto B será la deflexión del punto B debido a la temperatura más la deflexión del punto B debido a la carga. Me debo parar en alguno de los dos extremos, o bien sea en A o bien sea en C. Entonces me voy a parar en C. Si me paro en C, debido a la temperatura, y quitara yo esta barra, quitara esta porción de barra, debido a la temperatura, ¿qué hacía el punto B? Se elevaba, ¿cierto? Debido a la temperatura subía. Pero debido a las fuerzas de compresión, ¿cierto? O por un lado tendría un estiramiento y por el otro lado tendría un ¿qué? Una contracción, ¿no? Una contracción debido a la carga. Y ahí, si las sumo las dos, pues si van en sentido contrario no las voy a sumar, las voy a restar. Pero ahí voy a obtener el resultado. Entonces, la deformación del punto B. ¿Cuánto se corre debido al cambio de temperatura? Entonces recuerden que lo calculamos, ¿no? ¿Cómo que? Alfa por delta de T por la longitud. Bueno, entonces ¿cuánto nos daría? Alfa, entonces si trabajamos sobre la barra de abajo es la de acero, ¿cierto? Entonces ¿cuánto vale el alfa del acero? Nos vale 6,5 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Por el delta de T que fueron 90 grados Fahrenheit. Bueno, estos son sobre grados Fahrenheit, ¿no? Estos son 90 grados Fahrenheit. Y por la longitud, esa longitud son 40 pulgadas. Listo. Y aquí nos da un valor. Entonces, la deformación, la elongación del punto B. Más... Bueno, pero entonces recuerden que como la carga nos daba negativa al hacer el corte, ¿no? Entonces era menos P. La debida a la carga, P por L sobre A por E. Entonces P, ¿cuánto nos valía P? Menos ¿cuánto dijimos? 75 por... Menos 75 kips, ¿cierto? O sea, menos 75 por 10 a la 3 libras. Por P por L. La longitud que son 40 pulgadas sobre el área. Esas son pi cuartos del diámetro que son 2 a la 2, 4 pulgadas cuadradas y por el E.
el E del acero, que el E del acero es 6, mentiras, el E del acero son 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Listo. Bueno, este 4 pulgadas con este 4, hacemos la operación y en la primera parte, ¿cuánto les dio? Bueno, los dos resultados les dio a mis estudiantes 23,4 por 10 a la menos 3 y el otro les dio menos 32,9 por 10 a la menos 3. Cuando lo sume, o sea, cuando haga la resta, ¿cierto? Que van en direcciones opuestas, me da menos 9,5 por 10 a la menos 3. Como me da negativo, quiere decir que se contrae, ¿cierto? Y si se contrae el punto B, o sea, se iría hacia C. Entonces yo puedo quitar este negativo y sencillamente puedo colocar que el corrimiento es hacia abajo. ¿Listo? Que se me desplaza hacia abajo 9,5 por 10 a la menos 3 pulgadas. El punto B, más recuerde que los puntos A y C no tienen movimiento, sino que siempre van a estar en esas posiciones.